No, y no está con ¿Hay medio con cuchillo? Pero es que siempre llega un poquito más tarde por su trabajo. Cliff, Y el otro que llega más tarde también es Luis Cisternas, sobre. Fernando Parfán, No, vino. Helen Flores, Benjamín Flores, Miguel Hinojosa, Presentes. Estefanía López, Felipe Muñoz, Felipe Guaita, no me están diciendo, Paz Negra, Pedro Ramos, Checa, María Sandoval, atrasado también, Cristian Valladares, Sí, está con el Jaime. Sí, el Felipe está con el Jaime. Ah, pero lo saltaron acá. ¿Adentro? No sé. No sé si fue adentro del andén o afuera de la bodega. Debería parecer una cosa. Adentro uno, adentro dos. Y cruzar el lugar. Y de vuelta. ¿Te lo olvidó? Es que yo no ando en el metro hace muchos años. Claro. Y ha crecido mucho la cantidad de gente. De entre Ah, pues sí. ¿Verdad que bajaste? ellos. Me decimos bajo justo en la punta, venían todos saliendo. Sí, bueno. Como que se la arrastró. Y yo sí estoy en Tailandia. Estoy en la India. ¿Verdad que de repente fueron bajando? Y tenían la puerta cerrada. Una puerta cerrada. Ya chicos, hoy día les tengo una sorpresa. Los alumnos de quinto les van a hacer una clase magistral en esta oportunidad. Así que todo suyo. Buena broma. Gracias, profesor. Así hay que llegar cuando pasamos el curso de harta confianza en los alumnos. Y harta atención, porque cuando estén en el internado y me puedan visitarlos, les voy a exigir bastante. No va a haber excusas. ¿Ya? Acuérdese de nosotros, por favor. Voy a intentarlo. Voy a pedir un momento de boleta aquí. ¿Y qué hacen acá? Ellos, segundo semestre, empiezan su internado. ¿Ya? Y esta es una de las oportunidades que pueden optar con algunos profesores, donde pueden repasar ciertos contenidos teóricos, aparte de prácticos, entonces, no, entonces que también les sugiero que si también tienen dudas o les falta material, o quieren pedir apuntes, o quieren algo, también pueden contar con los compañeros y también si quieren pertenecer al centro de alumnos, allá están también los autores del centro de alumnos, que es una instancia bastante bonita, agradable, importante para la carrera, importante para ustedes, para la universidad, para el crecimiento personal Falta aire acondicionado. y profesional. Eso es una de las cosas que uno puede hacer. No puede hacer eso, pero bueno que comparten y aparte que pueden hacer ambas cosas. ¿Ya? Así que pueden meterse al CDR, bacán. Ahí cualquier cosita pueden consultar. Ya, ¿se acuerdan todo lo que vimos la clase pasada? ¿Sí? ¿Qué dijo sí? ¿Quién fue?
Sí, ¿por qué se esconden? El clip. Ya, Cliff. Siempre clip, ¿por qué? Si vemos ese gráfico, y si se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, en simples palabras, ¿qué representa ese gráfico? La cantidad de miliamperes. Ahí dice. Ya, vamos bien, la cantidad de miliamperaje. ¿Quién podría acompañar al compañero en ¿Cómo afecta la imagen? ya, cómo afecta la imagen o cómo afecta la emisión de los rayos X? Claro, entre mayor cantidad de miliamperes, mayor electrones y se alarga la curva, se acorta o se alarga la curva de energía. Ya, Ah, no, dice que, claro, hay una curva de 200 y una de 400. Y se supone que cuando le ponemos más miliamperaje va a haber una mayor cantidad de rayos. ya, sí, ¿cierto? Eso me refería con la mayor cantidad de electrones. Ya. Acá siempre es importante igual manejar el lenguaje con el que empiezan a expresarse. Tu respuesta está bien, pero al finalizar diciendo energía, estamos hablando algo contrario, totalmente opuesto a lo que es la cantidad de fotones. ¿Ya? Porque una cosa es la intensidad o la cantidad de fotones y otra muy distinta es la energía, la calidad o la penetrabilidad que yo voy a tener. Y tú lo que estaba en pie y eso es penetrabilidad, ¿no? Sí, pero en este caso lo que uno puede hablar de este gráfico es que mientras que yo aumente el miliamperaje en una emisión de rayos X, va a aumentar la amplitud de la cantidad de fotones que yo voy a entregar a un paciente. ¿Ya? Si se dan cuenta, estoy no aumentando hacia un lado o hacia el otro, estoy aumentando en amplitud, en altura. Eso quiere decir que voy a aumentar la cantidad de fotones que yo voy a entregar, más no voy a aumentar la calidad o la energía que yo voy a entregar. ¿Ya? Es por eso que este gráfico o el miliamperaje se va en amplitud, se va hacia arriba. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de este gráfico? Ah, es el kilovoltaje. Sí. Tiene más que nada. Más que nada tiene que ver con la velocidad que sale la cantidad de electrones, de fotones que uno va a utilizar para generar la imagen. Ya. Tiene que ver con la velocidad, Con la penetración. con la penetración o con la calidad. Que va bien, que no está mal tu respuesta. Pero tiene que ver con el kilovoltaje. El kilovoltaje, ¿qué maneja? Energía y penetración, energía o calidad vendría siendo lo mismo. Pero ahí voy a hacer el gráfico. Si el gráfico dice ahí que tengo lo mismo, cantidad de fotones y tengo energía, si se dan cuenta, esta campana de Gauss o esta área bajo la curva es muy distinta a esta. Acá aumento la amplitud, aumento la cantidad de fotones, pero acá estoy aumentando cantidad de fotones, pero también estoy aumentando la energía que se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, en el kilovoltaje, ¿qué va a afectar en la emisión de los rayos X? Es que mientras que yo aumente el kilovoltaje, va a aumentar la cantidad de fotones que yo le voy a entregar al medio o a una estructura o a un paciente, y también va a aumentar la energía o la penetrabilidad que también le voy a entregar a esa emisión de rayos X. ¿Ya? Por lo tanto, la penetrabilidad va a ser mayor en cierto sentido. ¿Se entiende la diferencia entre este gráfico y este? ¿Sí? Entiendo que en el primer gráfico aumentó la amplitud, sin aumentar como la longitud. Y en este aumentó la amplitud y la longitud. Como que. ¿La amplitud y la qué? ¿Y la longitud? Ya, sí, la longitud. Ahora, si yo cambio las palabras, en vez de amplitud, ¿qué podría ser? La cantidad de rayos. Exacto, entonces si cambio la amplitud es que si aumento la energía, aumento la amplitud o la cantidad de fotones, o número de fotones o número de rayos X que voy a entregar. Y si cambio la longitud por energía, es que también voy a aumentar la energía. ¿Ya? Por lo tanto, el kilovoltaje me va a variar el número de rayos X y me va a modificar
la energía de los rayos X. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver la filtración también con el espectro de la radiación? Muy parecido, que si yo aumento el espesor o aumento el grosor de un material, también voy a filtrar cantidad de fotones y voy a filtrar calidad de fotones, ¿ya? O energía de fotones. ¿Por qué? Porque cuando yo ocupo una filtración o un material para filtrar, voy a filtrar toda esa cantidad de fotones que yo no quiero que me produzcan una imagen o una calidad de imagen correcta. Y a su vez, todas estas energías bajas que no me sirven a contribuir a una imagen, va a filtrarlas también de cierta manera. Si les coloco un ejemplo así ordinario, cualquiera, es como que digamos que acá en la sala yo a partir de ahora solo voy a aceptar alumnos de 1,80 m. Todos los otros alumnos que no sean de 1,80 m van a quedar fuera. Entonces voy a colocar un guardia ahí en la puerta y me va a filtrar, me va a decir, 1,80 m pasa, 1,81 m pasa, 1,80 m, 1,79 m no pasas. Y van a ir quedando afuera. Por lo tanto, ¿cuánta cantidad de fotones van a entrar acá? Menos, porque los voy a filtrar y van a quedar afuera. Y ahora, como yo quería que los alumnos que estuvieran acá fueran 1,80 m, Estoy bien. Sí, teléfono recuperado. ¿Algo recuperado? Sí, suele hacer. Qué bueno, buena noticia. Ya, hay que repetir ya. Entonces, colocando este ejemplo ordinario, eso quiere decir que. No, ya se quieren luego concreto. Ya, siguiendo con ese ejemplo, si yo coloco un guardia, ese guardia, y si yo le doy una orden, yo solamente quiero a los, digamos, personas altas, me va a decir, me va a filtrar la cantidad que va a entrar, pero también va a filtrar en cantidad y también en calidad. ¿Por qué? Porque al final yo filtré que solamente los que de esa estatura van a pasar, por lo tanto la calidad que yo quería dar, si hablamos de estatura, va a ser mejor, y la calidad que va a quedar afuera va a ser peor porque filtré a todos esos alumnos. ¿Ya? Eso viniendo a este ejemplo. Entonces la filtración tiene que ver con eso, que si aumento el grosor voy a variar la cantidad y también voy a variar la cantidad. ¿Ya? ¿Claro con ese ejemplo o quedan con algunas dudas? O sea, la filtración que se va a poner va a ser que cierta cantidad de, o sea, los que tengan cierta cantidad de energía van a poder pasar y los otros quedan en la filtración. Exacto. Que sea como de mayor calidad. Que va a hacer que el rayo va a ser de mejor calidad. Y ahora, al filtrar eso también, va a filtrar toda esa cantidad de fotones que tampoco me van a ayudar a formar una imagen. ¿Ya? Al final hace un doble filtro y sube. Está quedando más claro. Y por último teníamos este gráfico que era el efecto del material de plano. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco también, a mayor número atómico, mayor eficiencia de emisión voy a tener. Por lo tanto, voy a tener mejor eficiencia tanto en cantidad también como en calidad. ¿Ya? Eso quiere decir que es mayor número atómico y esto me va a modificar tanto en radiación de frenado como en radiación característica. ¿Por qué? Porque en característica, como es un pic de información, es una emisión discreta y tiene que ver con el material al que yo voy a irradiar, y este material obviamente sabe que a mayor número atómico las energías o enlaces de valencia de los orbitales van a ser mayores, van a poder entregar mayor energía también. Entonces, al menor número atómico, menor energía voy a emitir porque obviamente los enlaces de valencia van a ser menores. ¿Ya? Y bueno, y esta es la forma de voltaje, no viene mucho al caso porque al final esto es antiguamente lo que se comparaba con distintos equipos. ¿Ya? Ahora actualmente no. Llegamos hasta esta parte de la clase pasada, ¿cierto? ¿O llegamos más lejos? Por ahí parece. ¿Por acá llegamos? Entonces, este es un cuadro resumen que les dejé acá, que al final tiene que ver un poco con lo que hemos hablado y con lo que es los mismos gráficos. Al final,
¿qué es lo que me importa que entiendan, por lo menos en esta clase o en esta primera clase? Porque después cuando vayamos a calidad o a geometría de las, vamos a ir combinando un poco más de toda la información y cuando ya estemos en los laboratorios posicionándonos y viendo imágenes, van a ver cómo va a variar o se va a modificar la imagen dependiendo de los parámetros técnicos. El miliamperaje, como ya lo hablamos, cuando yo aumento el miliamperaje va a aumentar la cantidad de fotones, ¿ya? Pero no va a variar la calidad o la energía o la penetrabilidad de los fotones. Solamente aumenta la cantidad. Cuando yo aumento el kilovoltaje, sí voy a modificar los dos. Voy a mejorar la cantidad de fotones y voy a mejorar la calidad o la energía que yo le voy a entregar al cuerpo. La filtración, como dice, disminuye en cantidad y aumenta en calidad. ¿Ya? ¿Por qué? Por los mismos ejemplos que vimos recién. Va a filtrar en cantidad porque uno va a dejar pasar todos esos rayos X que no me sirven y va a mejorar la calidad porque al final en la emisión de rayos X que va a salir por el tubo y que va a llegar al paciente va a ser mucho más adecuada, va a ser la energía que yo le quiero entregar al paciente. No va a ser un punto de energía donde va a tener mayor o menor energía, sino va a ser toda igual. Por lo tanto, mejora las de radiación o de calidad de energía. Y el número atómico aumenta en cantidad y en calidad de los rayos X. ¿Ya? El rizado en sí no lo vamos a ver por ahora. Ahora, emisión de los rayos X, intensidad de los rayos X. Esto ya es un poco de lo que hemos estado hablando continuamente, pero también no está de más adentrar y especificar un poco en qué consiste. La intensidad, cuando se mide en radiación, se miden en estas unidades, en Röntgen, miliröntgen, miligray. Cuando hablamos de dosis efectiva o la cantidad de dosis que yo le entregué al paciente, ahí cambia la unidad. Ya ahí se empieza a hablar de milisievert. Ya que es la dosis efectiva que está irradiando el cuerpo. Pero mientras que yo solamente quiero medir cuánta radiación es, o cuánta dosis es en un área, en un volumen, en una pieza, ahí se habla de miliröntgen o miligray. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores van a afectar la cantidad? Tenemos miliamperaje, kilovoltaje, distancia y la filtración. ¿Ya? Si se dan cuenta, se repiten los mismos del anterior, solamente que se cambia la distancia por el rizado. Entonces, todo lo demás sigue parecido. Vamos a ir uno por uno. Miliamper segundo. Ya ustedes saben que el miliamper segundo es la cantidad de fotones que yo le voy a entregar a algo en un determinado tiempo. Ya, por lo tanto, es directamente proporcional. Si yo aumento el miliamper, aumento la cantidad de fotones. Es solamente eso. ¿Ya? Y como se dice, como se veía en el ejemplo del espectro de la emisión de los rayos X, adelante, pasa. Hoy tengo sala llena. Eso no estaba hablando con ¿Ah? la anatomía. Movimiento, ¿no? Ah, no, ahí no hay nada. Se siente bien. Cantidad de rayos X. Entonces, es directamente proporcional al miliamperaje. ¿Ya? Acá aquí lo importante que quiero que quede claro es que si aumento la cantidad de fotones al doble, la cantidad de miliamper al doble, la cantidad de fotones también va a aumentar al doble. ¿Ya? Simplemente eso es lo mismo que tiene que ver con el gráfico. Cantidad de fotones. ¿Ya? Kilovoltaje. Kilovoltaje también tiene que ver con lo que vimos en el gráfico, pero acá dice que es proporcional al cuadrado. Eso quiere decir que si yo aumento el doble, no es que aumenta el doble, aumentan 4 veces la cantidad de fotones que yo voy a entregar. ¿Ya? Por lo tanto, es alto o es alto la modificación en kilovoltaje que va a cambiar en una emisión en intensidad de rayos X. ¿Ya? Cuando empecemos a ver un poco cómo varían los parámetros técnicos, yo creo que les va a quedar un poco más claro y cómo afecta la imagen, porque acá es como bien teórico y bien decir como no, aumenta el kilovoltaje y se aumenta el doble, 4 veces más de intensidad de radiación voy a entregar. Pero como yo veo en una imagen, es mucho más claro visualmente y le da mucho más sentido de las cosas que se hablan. Porque si no lo vieran en la imagen, ahí sí que le diría así como no tiene ningún sentido. ¿Ya? Pero sí tiene una variación en la imagen.
Y bueno, tiene que ver con esto, con la densidad óptica, con el ruido al final que permanezca constante. Al final es un equilibrio entre el kilovoltaje y el miliamperaje para mantener una densidad óptica adecuada. ¿Ya? Al final todo es un adecuado equilibrio para tener una adecuada imagen o calidad de imagen adecuada. ¿Ya? Al final eso es todo, en el diagnóstico eso es todo. Y en verdad en todas las otras modalidades, tanto rayos X, escáner y resonancia, también. Todo es un juego entre calidad y imagen. Cuánto yo doy, cuánto tiempo doy, cuánto energía doy para tener la imagen adecuada. Sobre todo en resonancia. En resonancia es harto los parámetros técnicos que van a tener que modificar para que cumpla o resolución espacial o resolución de contraste, pero teniendo una buena calidad de imagen. Ahora, la distancia. Viéndolo así, la distancia variará la intensidad o la cantidad de fotones que yo le entregue. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a disipar entre varias cosas del jugador. Ya, Y perfecto. la cantidad, porque van a haber obstáculos en el camino que se van a ir como filtrando. Ya. Ahí se aumenta un poco el chamón. Pero Entre mayor distancia, más partículas. sí, ahí sí. Esa es una mejor definición. A mayor distancia, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de fotones va a disminuir 4 veces, pero la energía o la calidad de rayos X se afectará. La energía siempre es la misma. La energía siempre es la misma. Exacto. Ya, esto quiero que les quede súper claro. Esto quiero que les quede súper claro. Cuando yo emito radiación y digo que lleve con 10 energía, la energía se va a mantener, pero la cantidad de fotones es lo que se va a disminuir. ¿Ya? Y eso es solamente por la distancia. ¿Se acuerdan del videito que vimos en la clase pasada donde se disminuía 4 veces? Ya. Es exactamente eso es lo que estamos viendo y tiene que ver con la ley del inverso al cuadrado. ¿Ya? Si yo aumento, acá tengo un ejemplo claro, si yo aumento, no sé, estoy dando un ranking a 1 metro y ahora yo me separo 1 metro más, la dosis solamente por ese metro de distancia que aumenté se disminuyó 4 veces, o sea, ahora me va a irradiar 0,25 ranking. ¿Ya? Y estas son una de las cosas donde al final uno dice, ya, si igual es sencillo, puedo entenderlo, pero en el momento de la práctica, las otras instancias de salud o los otros colegas de salud tampoco lo entienden tan claro, ¿ya? Y es por eso cuando pasamos de repente en un portátil, que generalmente estos ejemplos son más claros en portátil porque en escáner no van a entrar al escáner y se van a irradiar porque obviamente van a estar fuera, junto con nosotros. Pero en un portátil generalmente van a estar ahí o van a estar en un UPC trabajando, pensando que, digamos que esta sala es una sala de UPC, donde van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 camillas, yo creo que caben acá. De estas 6 camillas me tocó tomarle una radiografía portátil a la camilla número 1, que es ahí donde está el compañero. Y donde están los compañeros allá al fondo, es donde está la mesa de las enfermeras, los doctores, y están todos sentados escribiendo siempre ahí en el computador. Escribiendo, no sé, escribiendo. Sí, puede ser, hay varios que no serían. Pero ¿qué pasa? De repente yo voy a tomar una radiografía acá y es obviamente que es importante a ustedes avisar que voy a emitir rayos, cosas así para que todos se puedan proteger y cuidar en cierto sentido. Pero muchas veces quizás no te escuchan. Uno habla más despacio y digo, rayos. Y claro, te escucharon los que estaban acá al medio, pero no los de afuera. Y como no te escucharon y tú disparaste, si escuchan el sonido del disparo del equipo portátil, escuchan te van a decir, oye, no me avisaste, y empiezan a confrontarte de por qué no diste aviso. Y yo te voy a decir, pero si yo lo dije. Pero ellos no van a entender y al final van a decir, no, ahora me está irradiando, no me puedo enfermar, al final. Y ellos no entienden en el sentido de que a la distancia en la que están ahí al fondo, la cantidad de radiación que van a recibir es nula. ¿Ya? Porque es muy baja, porque la distancia va a frenar la cantidad de radiación. Y la energía que se va a generar del tubo, generalmente todo va a ir directamente al paciente. Y la radiación dispersa que se va a generar
se va a filtrar dentro de las inmediaciones del paciente. ¿Por qué? Porque esa radiación dispersa va a ser de menor energía de la radiación que yo le entregué al paciente. ¿Se acuerdan? Porque cuando yo irradio al paciente con mayor energía, ¿qué voy a producir? ¿Qué efecto de interacción voy a producir? De las interacciones de la radiación con la materia. Cuando yo aumento la energía, ¿cuál predomina? ¿No? ¿El otro? Compton. ¿No es cierto? Porque yo al aumentar la energía voy a predominar el efecto Compton. Pero ¿cómo se produce el efecto Compton? El efecto Compton entrega su energía de a poco, no la entrega completamente como el fotoeléctrico, que ese sí es absorbido completamente. Como se entrega de a poco, esa de a poco, que son los electrones Compton, esa radiación dispersa que va quedando, obviamente van a ser de menor energía de la que yo le entregué al paciente. Por lo tanto, como es de menor energía, se va a filtrar mucho más rápido que la que yo le entrego. Por lo tanto, en conclusión, aquí iba con esto, que la dosis que le va a llegar a la enfermera o a la TENS que están ahí al fondo es casi nula, ¿ya? Si es que tampoco no se filtró con el delantal plomado que ustedes iban a tener puesto. Así que eso, bueno, pero al final es importante que la distancia va a disminuir harto la cantidad de fotones. Eso es lo que quede súper claro. Ahora, la filtración es lo que me va a ayudar a bajar la energía que no me van a contribuir en la formación de la imagen. ¿Ya? Es lo que dimos el ejemplo del guardia de tal que no dejaba pasar ciertas cantidades de energía. ¿Ya? Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de energía, pero sí va a aumentar en cierto sentido la dosis al paciente. Ahora, lo que hablamos anteriormente tenía que ver cómo se afectaba la intensidad de los rayos X. ¿Ya? Intensidad, ¿qué es? Miliamperes. ¿Qué es miliamperes? Cantidad de fotones. Ahora vamos a ver lo que va a afectar la calidad de los rayos X. ¿Qué es calidad? Energía. ¿Qué es energía? Penetrabilidad. ¿Por qué hago alusión? Kilovoltaje. ¿Ya? Bueno, acá dice que es la capacidad que tienen los rayos X en atravesar los tejidos. ¿Ya? ¿Cuál es esa capacidad? La penetrabilidad que tiene la energía de atravesar ciertas estructuras. ¿Ya? Los rayos X de alta penetrabilidad se denominan rayos X de alta calidad. Y al final esto hace que se tenga una calidad de las también que sea mucho mejor. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la capa hemireductora? La capa hemireductora, en simples palabras, es el factor o la constante que yo voy a sacar para saber cuánto grosor de un material yo necesito para reducir la dosis o la energía a la mitad. ¿Ya? Eso es en simple palabra para lo que se usa la capa hemireductora. ¿Cuánto es el grosor que yo necesito de un material para reducir la energía a la mitad? ¿Ya? Y es por eso que tenemos distintos tipos de, por ejemplo, si yo estoy en una sala y digo cuánto quiero plomarlo, con cuánto quiero, o cuánta energía, cuánto grosor necesito un material para que disminuya la energía, es gracias a sacar cuánto es la constante de la capa hemireductora. O sea, con cuánto yo necesito grosor para disminuir a la mitad. ¿Cómo yo puedo explicarlo en un ejemplo? Acá tengo una dosis de 120, acá una dosis de 200, y se dan cuenta que cuando llega a la mitad, tengo 200, llega a la mitad, que es en este punto, necesito una capa hemireductora o un grosor de material de 2,8 milímetros de aluminio para disminuir de 200 a 100 su energía. ¿Ya? Es para eso lo que sirven las capas hemireductoras. Ahora existe la capa hemireductora, la desirreductora y pueden ir cambiando o variando de nombre. La que más se conoce es la HBL o la capa hemireductora. Al final es reducir la energía a la mitad. ¿Se entiende eso? ¿O más o menos? ¿Dónde está esa capa? Estas capas generalmente son filtraciones que están en distintas partes. Pueden estar como filtración inherente dentro del tubo o con filtración añadida. Muchas de estas se colocan en la salida del tubo. ¿Ya? Donde tengo, por ejemplo, el cristal, tengo una ventanita, ahí generalmente hay una filtración que yo hago, una primera filtración.
Luego, antes de salir del tubo, tengo otra filtración que son unas láminas de aluminio, ya que están en algunos tubos actuales, todavía dicen, algunos están marcados como HDL o algunos están marcados solamente con 0,5 milímetros, 1 milímetro, 2,5 milímetros y aparece una plaquita en los tubos. Y hay otros tubos que son los más modernos que ya no aparecen, sino que son que están dentro del tubo. Antiguamente uno podía modificar cuánto filtrar. Ahora ya es mucho más tecnológico, ya están dentro. Pero en todo caso lo vamos a ir finalizando la clase, que ahí aparecen como los tipos de filtración. ¿Ya? Entonces, haciendo otro cuadro resumen de cómo se afecta la calidad de la emisión de los rayos X, tenemos lo siguiente. Que si yo aumento el miliamperaje en la calidad, ¿va a afectar? No, ¿no es cierto? ¿Qué va a afectar? La cantidad. La cantidad. Si yo aumento el kilovoltaje, ¿aumenta en calidad? Sí, porque aumenta la energía. ¿Y aumenta en cantidad? Sí, porque también va a aumentar la cantidad de fotones. La distancia. ¿Pasará algo con la calidad? No. La misma energía. Va a mantenerse la energía, pero ¿habrá algún cambio en la cantidad? Sí. ¿Por qué? Porque la disminuye. Ahora, si que yo no la disminuyera, o sea, si yo no la aumentara y la disminuyera y acercara la distancia, también afectaría, ¿no es cierto? Digo, la cantidad sí. También afectaría la cantidad. Es solamente preguntarlo de otra manera. Ya, pues si se lo pregunto de otra manera en la prueba y le cambio las palabras, lo importante es que entiendan y comprendan la materia. ¿Ya? Porque si yo les digo, ¿qué pasa con la distancia? Y ahora les digo, yo les coloco este mismo cuadro y en vez de colocar aumento, coloco disminuye. Espero que no tengan memoria fotográfica y me coloquen esto que está acá. ¿Cómo se llama el ministro? Me van a acusar. ¿Cómo se llama eso? Entonces la idea es que yo se lo voy a explicar, le pongo rojo, me detengo y trato de dar ejemplos para que no se aprendan esto de memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la memoria es frágil, la memoria se le va a olvidar en cierto sentido, entonces yo prefiero que ustedes entiendan y que comprendan la materia porque les va a servir de mejor manera. ¿Ya? Bueno, esto es algo que va variando un poco el kilovoltaje con el aumento de la energía. O sea, si aumento la calidad de la energía, es obviamente que también debería aumentar el grosor si es que quiero filtrar la energía de la mitad. ¿Ya? Simplemente eso sobre mi reducción de la calidad de los rayos X. Ya tengo 50 kilovoltaje, necesito 1.9 milímetros para afinar eso. O disminuirlo a la mitad. Poquito. Pero ahora si yo le doy 100, necesito ya prácticamente el doble, 3,7 milímetros. ¿Ya? Ahora, estos kilovoltajes que están acá, yo se los coloco como ejemplo porque estos son los kilovoltajes que ustedes van a tener que manejar en radiodiagnóstico. Un equipo de radiodiagnóstico, un equipo de portátil, un equipo de sala, se trabajan con estas técnicas. Mínimo 40 kilovoltaje, generalmente los equipos, y máximo 150. ¿Ya? Y el miliamperaje también se trabaja casi con las mismas. Ya mínimo es 0,20, creo que un portátil que tiene. Y máximo se puede llegar creo que hasta 120 miliamperaje. No, hasta 200, 240. ¿Ya? Ahora, esto solamente es para ver cuánto es la eficiencia que van a entregar cada equipo. Ahora, si ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia o un tubo de escáner emitirá la misma cantidad de radiación, miliamperaje y de misma cantidad de kilovoltaje con equipo de rayos? No. ¿Qué dijo, no? Puede ser más. ¿Puede ser más? Ya. En teoría es la misma. Ya, si se dan cuenta, cuando vean el escáner, se usan las mismas técnicas: 120, 80 kV, 90 kV o 80 mA, 120. Al final trabajan con técnicas parecidas. La única diferencia que hay entre radiodiagnóstico y escáner es que en radiodiagnóstico yo estoy hablando de una imagen que es bidimensional, que es una imagen que tiene dos planos, por lo tanto yo hago una superposición de estructuras.
¿ya? No es como que pueda mover la imagen y vea como por el lado, tiene un grosor de 20 centímetros este paciente. Solamente veo una pura imagen. En cambio, en el escáner, tengo el tubo, puede ser de la misma cantidad, quizá un poco más grande, porque al final igual emito radiación continua, pero la diferencia es que en el escáner tengo detectores, que esos detectores giran en 360 alrededor del paciente. Por lo tanto, recibo esa información en distintos puntos y lo puedo reconstruir en 3 planos: eje X, eje Y y eje Z. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la diferencia entre un escáner y un equipo de radiodiagnóstico. Se manejan las mismas dosis, pero varía el recibimiento de la información, ¿ya? Porque uno es una foto y el otro es un volumen de información. Es energía o radiación continua que me está llegando por todo el cuerpo y que está girando arriba mío. Por lo tanto, yo tengo detectores que, si acá está mi cabeza, yo van a tener detectores que están girando arriba de mi cabeza y están recibiendo la dosis que se está generando de distintos puntos. Y de esa manera, y gracias a eso, puedo reconstruir en distintos planos, axial, coronal, sagital. En el radiodiagnóstico veo un puro plano, ¿no? Que al final son 2D. Ya, dentro de la emisión de los rayos X también tenemos distintos factores, ¿ya? Que acá ya empiezo a hablar de penetración, ¿sí? Filtración. Distintos tipos de filtración, que van a ser muy sencillos de hablar, que incluso el nombre les va dando un poco las características de cada uno. Filtración inherente uno debería pensar que es propio de o es parte de, por lo tanto es inherente. O sea, si me preguntan, es como por ejemplo el cristal o el Pyrex de un tubo. Yo no puedo sacárselo, es parte del tubo, porque al final la función que tiene es mantener al vacío ese tubo, ya, para mejorar la emisión de los rayos X, de los electrones. Por lo tanto, es parte de. La añadida, obviamente, es algo que yo le añado al tubo, que no es inherente, que no es parte de, pero que me va a ayudar a tener una mejor imagen, una mejor eficiencia de emisión de rayos X y una mejor eficiencia de calidad de rayos X. Por lo tanto, yo se lo añado para mejorar esa emisión. Y la de compensación son filtros que yo voy a generar que me van a ayudar en filtrar la energía hacia un lado que hacia el otro. Si le doy un ejemplo, es como jugar con el efecto calor. Son filtros, son cuñas que yo voy a tener, en el cual yo voy colocándolas de tal manera en donde voy a filtrar una energía mayor hacia donde yo no quiero que vaya tanta energía, y una energía menor donde yo sí quiero que vaya mayor energía. No, están aparte los colimadores. Los colimadores que hacen es disminuir el campo de visión, ¿ya? Al final es como que restringen lo que yo voy a irradiar. Los objetos de compensación son estructuras que se colocan como antes de tu cuerpo, ¿ya? A veces son almohadillas, son de materiales específicos que te van a filtrar. Bueno, vamos a hablar de lo mismo. Filtración inherente es determinada es inherente del tubo, o sea, en este caso el cristal del tubo, ¿ya? Está ahí, yo no lo puedo sacar, va a ser siempre parte de eso. La añadida son estructuras o son elementos que yo sí voy a poder jugar con eso, o que van a estar dentro del tubo para generar una filtración aparte, ¿ya? Y bueno, ahí dice la filtración añadida provoca un aumento del HBL, obviamente que sí, porque si yo aumento la filtración, la energía va a disminuir, ¿ya? Al final va eso de la mano. Entonces acá tenemos un ejemplo con el famoso tubo de rayos X. Se dan cuenta, el inherente es parte del cristal, la añadida puedo colocar una acá y puedo colocar otra a la salida del tubo. Por lo tanto, acá dice que en total dejé 2,5 milímetros de aluminio, ¿ya? Esto es lo que yo le añado. Si se dan cuenta, los colimadores van acá, ¿ya? Los colimadores van acá y solamente reducen la luz. La luz es como una forma de mostrar la radiación, porque la radiación, como no se ve, no se siente, yo no sabría dónde estoy irradiando o qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? La luz. Es como para decir, todo lo que está iluminado va a estar irradiado. Y tenemos estos filtros de compensación que son como estas cuñas. Antes habían hartas de estas, ¿ya? Y estaban en distintos equipos. Yo de repente vi también algunas cuñas para tomar oído o proyección al oído.
para mano también, pero también hay algunas que no son cuñas, pero son inmovilizadores, que te ayudan a posicionar mejor la mano. ¿Ya? Que en muchos servicios he visto que tienen para las manos oblicuas generalmente, que en vez de tenerlas en el aire, les colocan ahí y eso solamente les apoya la mano y es mucho más fácil tomarlas. ¿Ya? Pero al final lo que produce la filtración de compensación es, ¿cómo se llama? Mantener la densidad óptica adecuada dependiendo de la estructura que yo voy a tomar. Es al final compensar de cierta manera y atenuar de cierta manera, ¿cierto?, la cantidad de rayos X para que sea uniforme la entrega de energía hacia una estructura. Eso. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ya. Lo que vamos a ver ahora es un repaso que lo voy a hacer por los controles que hicimos para que quede aún más claro cuáles son las interacciones de la materia. ¿Ya? Ahora, ¿repasaron después del control las interacciones con la materia? ¿Alguno le echó una vista de nuevo? ¿No? Ya, este es el momento entonces donde lo vamos a ver de nuevo. Ya son 7:40, nos quedan 20 minutos, ¿no? Alcanzamos. Ya, entonces, ¿cuáles son las 5 interacciones de la materia que existen? Pueden leer, no me molesta que lean. Dispersión coherente. Ya, dispersión coherente, ¿cuál más? Ya, de esas 5 que están ahí, ¿cuál podrían asociar que tiene que se produce con una menor cantidad de energía? Fotoeléctrico, pero de esas 5 que están ahí, Fotodesintegración. no, esa es la que tiene mayor energía. No se ríe, cualquiera se puede equivocar. Dispersión. Yo no me reí, yo sí. Iba a decir una talla, pero después dije, no, después van a funar. Sí, Supiera No, lo es que que tal, veo muchos celulares grabando y después se usan el nombre, no se preocupe, sin autorización más encima de esa grabación, así que se preocupe. Así que a partir de ahora no voy a poner ruido blanco ahí para que no se pueden grabar. Ya, la que se usa en dispersión coherente es la que va a tener menor energía. ¿Ya? Porque la dispersión coherente al final es tan baja energía que es un cambio de dirección solamente. No se produce un electrón disperso, un fotoelectrón, nada. Solamente es un cambio de dirección. Es solamente eso. ¿Ya? Después podría venir el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque es una energía que se va a ver absorbida completamente por el cuerpo. Después del fotoeléctrico vendría el Compton, porque el Compton va a ser absorbido cierta parte por el cuerpo, pero va a tener la energía suficiente para poder seguir ionizando. Por lo tanto, ya aumenta un poco la energía. Luego viene la producción de pares, que es con una energía fija de 1.02 MeV, que va a producir 2 aniquilación de electrones, que va a generar un electrón-positrón de 0,5 cada uno. Y por último, el que va a tener mayor cantidad de energía va a ser fotodesintegración, ¿ya? Porque va a ir directamente con el núcleo, ¿ya? Por lo tanto lo va a fragmentar. ¿Ya? Es tanta energía que tiene que va a chocar con el núcleo y lo va a romper. ¿Ya? Prácticamente es eso. Ahora, de esas 5, ¿cuáles son las que usamos nosotros todos los días en el diagnóstico? Compton y fotoeléctrico, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, entonces, en palabras simples, ¿qué me podría decir solamente viendo esta imagen que es la dispersión coherente? Y le doy 0,1 puntos en un control de laboratorio. 0,01. ¿Quién se la juega por 0,01 en un control de laboratorio? Por uno que lo juego. ¿Por qué? Por uno que lo juego.
¿Por uno se la juega? Sí. Ya, 0,02. Redoble la apuesta. Se los acabo de decir. Sí, yo creo que debería ser. O sea, comprendo que. Ah, no, digo. Ya lo dije. Es que los compañeros no escucharon. Los de quinto necesitan repasar, entonces. Excelente. Entonces, lo que pasa es que es generado por un fotón cuando interactúa con algún neutrón del núcleo, tal vez, no sé, de un electrón del núcleo, y esto cambia de dirección. Ya, Algo por ahí. bien. 0,01. No, pero- Hubiera anotado. ¿Puedo completar? Yo lo dije. Sí, dale nomás. Ya, se supone que aquí tenemos el núcleo, ¿ya? Y alrededor del núcleo hay orbitales, ¿ya? Y en esos orbitales hay electrones. Se supone que un electrón de la capa exterior sale con mucha energía y choca con electrones que están orbitando el núcleo, ¿ya? Y ahí, cuando choca, lo desplaza, como que salen de su orbital. Y ese. ¿Está bien? ¿Muy bien? Ibas espectacular, pero llegó un punto donde sí te fuiste un poco por la rama. Ya, pero está bien. Es necesario que pase eso porque tú mismo te vas acostumbrando a la información. Tiene que ver un poco, tu primera respuesta iba muy bien añadida con lo que estaba diciendo su compañero. Un núcleo tiene distintos orbitales y todos esos orbitales tienen electrones y todos esos electrones están cargados de alguna manera, ya sea negativamente. Cuando yo tengo un electrón e interactúa con distintos orbitales de estos electrones que giran, si se dan cuenta, viene un electrón por acá, hay muchos orbitales y hay electrones por todos lados. Como va en un electrón, no va a interaccionar 100% con ellos, no va a chocar, no va a ionizar, no va a hacer nada. Pero como va instintivamente, está interaccionando con todos estos orbitales, se va a ir atrayendo de cierta manera que va a cambiar su dirección. Por lo tanto, no hay un cambio de energía, solamente hay un cambio de dirección. Y es como que, por ejemplo, que voy en un auto y voy a chocar con un poste y digo, ay, no quiero chocar y me voy para el lado. Es simplemente eso. No disminuyo la velocidad, pero sí cambio mi dirección para no chocar con el poste. ¿Ya? Entonces, al final, es eso en cierto sentido. No hay una variación generalmente de energía. Ahora, como estamos hablando de energías bajas, y estos orbitales generalmente tienen mayor energía, solamente van a cambiar de la dirección. Como miedo de chocar, cambio mi dirección. No lo producen, no produce que se disperse y que se corra. En cierto sentido sí, porque eso es lo que te está trayendo. Por lo tanto, esa energía no va a cambiar. Que tiene esto en sí se parece mucho a la radiación de frenado. Que al final yo traigo una energía y como el núcleo está cargado de una energía que es contraria a eso, lo va a atraer. Y al atraerlo, va a cambiar de dirección. Al cambiar de dirección, va a emitir un rayo X. Pero ese rayo X va a ser de la energía que frenó. Si pongo un ejemplo, estoy hablando de radiación de frenado, para que no me confundan con él. Si yo tengo de radiación de frenado un electrón a 100 km por hora, que viene frenando y encuentra un poste, y frena lo más que puede, pero no alcanza a frenar y dice, no, voy a chocar igual y mueve el manubrio, cambia de dirección, si llegó con 100, alcanzó a frenar 60. Por lo tanto, se va con otra dirección en 40 kilómetros. Pero esos 60 kilómetros que frenó es la energía que se va a generar con un rayo X. Es la energía que se generó, que se perdió, esa energía que sale es el rayo X que va a salir de ese frenado. ¿Ya? Por eso es radiación de frenado, porque la energía de ese fotón o ese electrón que se va a generar es propio del frenado que va a tener el electrón que venía a interactuar con el núcleo. ¿Ya? Ya, igual 0,001 va a ustedes por participar. Ya. El efecto Compton, viendo este gráfico. ¿Quién se lo juega por otro puntaje? Yo. Dale, eso, así me gusta, seguridad. Voy a tomar. No importa, acá no hay nota, es solamente aprendizaje. Viene un protón o un electrón, Ya, interactúa con el electrón que está en los orbitales. ¿Ya? Si no me equivoco, interactúa con el electrón de los orbitales exteriores.
impacta al electrón dejándole energía y continúa con poca energía y sigue ionizando otro orbital. Ya, bien. Sí, está bien la respuesta, se puede profundizar un poco más obviamente, pero por ahí va. Al final, ¿en qué consiste? Yo tengo un electrón que va a interaccionar tanto con electrones que pueden ser de las capas internas o de las capas externas, pero al final es una ionización. Yo voy a, en este caso sí va a chocar, lo va a ionizar y lo va a sacar. Y ese sacar significa que va a generar un electrón Compton y también va a generar un fotoelectrón o un rayo X disperso. ¿Ya? Ahora, ese electrón Compton que se generó con la energía de la ionización es la que va a poder seguir ionizando hasta que entregue completamente su energía. ¿Ya? Es eso el efecto Compton en sí. No entrega su energía completamente al medio, lo entrega paulatinamente y va a generar un electrón Compton. Y ese electrón Compton es el que puede seguir ionizando hasta que pierde completamente su energía. ¿Ya? Es eso más que todo. Fotoeléctrico. ¿Quién se la juega también por fotoeléctrico? Lo que es que el efecto fotoeléctrico entrega como toda la energía de una. El efecto Compton lo entrega de a poquito, pero el fotoeléctrico lo entrega de una, por eso no penetra tanto. Exacto, súper, sí. El efecto fotoeléctrico en sí es que va a emitir un electrón, va a llegar un electrón y va a entregar completamente su energía al medio. ¿Ya? Toda esa energía de ionización se la va a entregar a un electrón en orbital. ¿Ya? Lo va a ionizar obviamente, lo va a sacar y se va a generar un fotoelectrón, pero ya no se van a producir más ionizaciones, sino va a entregar totalmente su energía al medio. Pero que tengo una consulta con esto. ¿Solo choca con el electrón más cerca del núcleo o da lo mismo como el Compton? Cualquiera de sus electrones. Generalmente con el más cercano Ah, al núcleo. Puede ser igual con uno de la capa un poquito, un orbital más afuera, pero igual va a entregar completamente su energía. Pero generalmente siempre prioriza las capas más internas. Sí. Eso. Y cuál más tenemos, producción de pares. Yo solamente no estoy dejando la información, no es porque obviamente ustedes tienen la clase, pero es porque a veces tanta información hace que se confundan. Así que yo prefiero que vean los esquemas y más que memorizar, traten de entender lo que se refiere. ¿Ya? Porque al final memorizar, la memoria es súper frágil, así que puede que no se produzca. Por honor al tiempo solamente voy a explicar esto ya más rápidamente. Voy a tener un rayo X incidente. ¿Ya? Este rayo incidente va a ser de una energía alta, ¿ya? Específicamente de 1.02 metros. Voy a entregar esa cantidad de energía, voy a interaccionar lo más cerca del núcleo y voy a generar un electrón y un positrón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mucha energía, por lo tanto puede ionizar dos electrones o positrones del núcleo. El electrón se va a ir, pero el positrón, como generalmente los átomos están más cargados por electrones en los orbitales que son negativos, van a chocar. Y al chocar con cualquier otro electrón se va a producir la aniquilación, la producción de pares, donde se va a generar dos electrones de 0,51 MeV, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. ¿Ya? Y esta es la general que se forma para los PET-CT, ya en la física con la que van usando en ese tipo de radiología, en tomografía por emisión de positrones, que cada vez también está viendo más. Si salen de la U y pueden hacer un cursito de esto, sería bueno, ¿ya? Aparte que pagan bien también por ese lado. Y cada vez se van a ir colocando más PET-CT, ¿ya? Al principio era muy caro colocar uno, pero ahora están todos tratando de colocar PET-CT y yo creo que de aquí a 5 años, si ahora en Chile hay 10, yo creo que en 5 años van a haber 25 o 30 PET-CT. ¿Ya? Quizás hasta más, 4 años, porque al final se puso como priorización en el sistema de salud la lista de espera oncología. Y que generalmente, ¿qué exámenes piden más para oncología? Un PET-CT. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber mayor inversión en ese sentido. ¿Y qué es lo que dice eso? Más pega. Y tenemos por último la fotodesintegración, que como dije es la que tiene mayor cantidad de energía, ya de 10 MeV hacia arriba, y generalmente
esto llega directamente con el núcleo y lo desintegra o lo fragmenta. Por lo tanto, se forman fragmentos nucleares, que así es como se llama. Y acá está el esquema. Si se dan cuenta, es un puro rayo incidente de mucha energía, choca con el núcleo y lo fragmenta. No hay mucho más que decir en ese sentido. No, esto ya no se usa mucho en realidad, o sea, no se usa en realidad. Eso. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? ¿No? La prueba de la próxima semana. Sí, la prueba va a ser el día 9 de abril. ¿Ya? Va a ser el jueves. ¿Ya? Jueves 9 de abril. Así que va a entrar toda la materia que veamos hasta el martes. ¿Ya? Obviamente que la materia que veamos hasta el martes va a ser la que más va a entrar a la prueba. Pero... no, va a ser lo que menos va a entrar en la prueba, pero obviamente igual hay que estudiar. ¿Ya? Y una información, la siguiente semana, después de la prueba, el martes y el jueves van a tener clases con Pablo. ¿Ya? Pablo es súper bueno para los controles, le gustan todas las pruebas, así que prepárense. Así que van a estar con él el martes y jueves. ¿Y usted? ¿Usted no? Él va a ser director. No, yo voy a ir claro, voy a cubrir un poco porque necesita que le enseñe a hacer una cosa, así que le dije, yo no puedo hacer todo, así que necesito que tú me cubras y yo te ayudo. No, yo igual voy a venir a los laboratorios, pero esas clases teóricas se las va a hacer Pablito. ¿Ya? Eso. Si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos en el laboratorio en unos 10 a 15 minutos más. ¿Por qué?